al igual que el domingo pasado, también hoy la Iglesia centra su atención en la gran figura del Adviento, que es San Juan Bautista. Pero esta vez no lo vemos en el desierto, sino en la cárcel. Del yermo de Judea y de las aguas del Jordán da un salto físico y espiritual, corporal y místico a la fortaleza de Maqueronte, al sur de Perea. ¿Y por qué Juan está allí? ¿Por qué está preso? Porque su prédica incomodaba, molestaba, irritaba al rey Herodes, que vivía en adulterio con Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es decir, está preso por haber dado testimonio público de Cristo y de su doctrina. Está preso por haber defendido una verdad que especialmente hoy es cuestionada, y es la indisolubilidad del matrimonio. Más tarde, el propio Herodes, en la fiesta orgiástica de su cumpleaños, y por pedido de la hija de Herodías, lo mandará a matar. El domingo pasado decíamos que fue Cristo el que hizo el mayor elogio de San Juan, al que calificó más que profeta. Dice Jesús: Juan era la antorcha que arde y que ilumina. Como la lámpara del sagrario junto a Cristo, Juan iluminó y ardió hasta consumirse. Se consumió por la pureza que sofoca los apetitos carnales. Se consumió por la penitencia, por la que renunció a las alegrías mundanas, y sobre todo se consumió por la caridad, por el amor que es fuego, y el fuego consume lo que quema. Puro, penitente y amante. Juan no le daba al cuerpo sino lo estrictamente necesario para no morir. Supo nutrirse de eternidad. Si hubiera asistido a la pasión de Cristo, habría ardido en deseos de seguirlo al Señor hasta el martirio. Pero Dios tenía otros planes para él. Todas las penalidades de los años duros de su preparación, Juan las vio premiadas en un instante, cuando tuvo ante sus ojos al Cordero de Dios, cuyos caminos él allanaba, como dice el Evangelio. Entonces su único anhelo fue: es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Que disminuya no solo en reconocimiento, no solo en fama, no solo en renombre, que disminuya aún en su ser espiritual, ya que de esa manera el propio ser desaparece para dar lugar al ser de Jesucristo, como más tarde lo va a formular San Pablo cuando les escriba a los Gálatas: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Juan creyó en su misión y fue fiel a ella. No se buscó a sí mismo, no hizo absolutamente nada por dejar su soledad y sumarse al séquito privilegiado de Jesús. No hizo nada para sumarse al grupo de los apóstoles, por ejemplo, o para ser contado entre los discípulos del Señor. Tenía que ser él modelo que alentara a las almas que renunciarían a todo, incluso a la suavidad de los favores divinos, para que en ellas y por ellas sea glorificado el Dios mismo de todo consuelo. No es poco olvidarse hasta ese extremo y aguantar en el desierto esa suprema austeridad del silencio de Dios. No es fácil, digo, aguantar todo esto sin que se resientan ni la fe ni la esperanza. No es poco lo que Dios
le pidió a San Juan Bautista. Pensemos que todo le salió mal, humanamente hablando. Todo lo humano le falló. Sus discípulos lo dejaron. El mismo Cristo, cuya venida había anunciado, se había alejado y apenas si pudo verlo alguna vez. No te quiero a mi lado, te quiero delante mío, preparándome el camino. Había renunciado a formar una familia y a cambio de esa renuncia y de esa entrega, la inmoralidad de un rey corrupto pudo más que su prédica ardiente. Se encuentra imposibilitado de todo en la soledad de una celda subterránea. Todo lo humano le falló. Pero esa actitud misteriosa de Jesús respecto de él, te quiero lejos de mí, en la robustez de su fe pura, supo aceptarla con serenidad. Sí, Señor. Sí, Maestro. Sí, primo mío. Sí, Verbo de Dios. Lo que tú quieras, eso quiero yo. Incluso quizás hasta llegó a comprender en plenitud ese designio divino, si tenemos en cuenta que en la oscuridad de la prisión y en la oscuridad de su alma, la luz del Verbo lo colmó de claridad. Amigo del esposo como era, se regocijó del júbilo del esposo, contentándose él con el más terrible aislamiento, primero en el desierto, luego en la cárcel. Y aunque preso, no perdía oportunidad de iluminar y de arder. Por eso recibe a sus discípulos. Su preocupación fundamental es la fe de ellos. Les habla del reino, les habla del Mesías, los exhorta, los vuelve a conducir hacia Cristo. No piensa en sí mismo, sino en la causa de Cristo, en ese sol eterno ante el cual se consideraba solo una antorcha tenue. Y el mismo Jesús será quien lo ensalce públicamente. Lo hemos escuchado en el Evangelio de recién. ¿Qué fuisteis a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Un hombre vestido con refinamiento? No fue un hombre de escasa o dudosa virilidad, ni fue una caña endeble agitada por el viento de la adversidad lo que los hombres fueron a ver al desierto. En medio de sus pruebas, Juan no se quebró. Lo que fueron a ver al desierto es un varón de Cristo. Lo que fueron a ver al desierto es una roca más sólida que la fortaleza de Maqueronte. Se mantuvo firme, inexpugnable, invicto hasta el fin, oculto en la contemplación, oculto en el silencio de la contemplación. De esa cárcel no salió más que para el cara a cara de la eternidad. Allí fue decapitado, allí cayó su cabeza y enmudeció para siempre su voz. La misma voz que no supo otra cosa que anunciar la palabra. Así terminó Juan. Así acabó por consumirse, glorificándose, divinizándose el profeta de fuego, la antorcha que arde y que ilumina. Finalmente Jesús agregó: feliz aquel para quien yo no seré motivo de escándalo. Nos lo dice también a nosotros. Pensemos que para muchos la doctrina de Cristo es un escándalo. La doctrina cristiana es escandalosa en nuestro tiempo. Dice San Pablo: llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. Frente al actual relativismo en la fe y en la moral, Juan el Bautista sigue siendo un emblema. Juan el Bautista sigue siendo todo un símbolo. Él murió mártir por dar testimonio de la verdad. No puede un cristiano cabal ser indiferente ante la verdad, ni puede tampoco ser inconsistente como la caña frente al viento.
Y esta es la gracia que podemos pedirle a María Santísima, que nos preserve de la fragilidad de la caña y nos conceda la solidez de la roca firme, que nos ayude a percibir las insidias del mundo y a no caer en ellas, que nos afirme, que nos afiance en la verdad del Evangelio, de modo que seamos capaces de dar testimonio de ella con las palabras y con la vida, como lo hizo San Juan Bautista. Es a él a quien la Iglesia le canta en su liturgia: profeta de soledades, labio hiciste de tus iras, para fustigar mentiras y para gritar verdades. Que nuestra fe sea como una antorcha que arda y que ilumine en nuestros labios y en nuestros pechos, que arda y que ilumine en medio de la oscuridad y del desierto, que arda y que ilumine cuando Dios nos pruebe con su aparente indiferencia, frialdad y lejanía, que arda y que ilumine para fustigar mentiras y para gritar verdades, aunque esas verdades sean políticamente incorrectas, aunque esas verdades molesten a los poderosos, aunque por predicar esas verdades en lo personal nos vaya mal, aunque tengamos que pagar esa fidelidad con la persecución, con la soledad, con la cárcel y con la muerte. Que así sea.